Ok. Bueno, quiero que porfa, si me pueden confirmar si me están escuchando bien. Sí, Mile, Sí, Mile, se escucha está bien. escuchando bien. Ok, perfecto. Entonces, permítanme, les comparto mi pantalla. Aquí está. Ahí se está viendo. Sí, señora. Ok, permítanme, pongo aquí como este anclaje. Listo. Bueno, ok, entonces venimos hablando acerca de una serie de las disciplinas espirituales y como que ya entramos en esa fase en la que nos conectamos con las enseñanzas de la escuela bíblica en la iglesia, pero pues obviamente en este contexto estamos enfocando estas disciplinas espirituales al rol de la mujer. Entonces hoy vamos a hablar eh, acerca de la disciplina del contentamiento. Y este es un tema que ya hemos escuchado en la iglesia, ya incluso hubo una charla o una prédica más bien que nos compartió el pastor Edgar en el mes de diciembre del año pasado acerca de este tema. Así que no es algo realmente nuevo, no es un tema desconocido para nosotras, ya tenemos algún conocimiento acerca de esto, pero lamentablemente he podido notar que es un área en la que necesitamos ser a veces recalcitrantes como mujeres, porque nos cuesta ejercitar el contentamiento cristiano. Eh, Al llamarla una disciplina como tal, implica que debe haber un esfuerzo en desarrollarlo, en fortalecerlo en nuestra vida y que no es algo natural y sobre todo en nuestra naturaleza caída. Más bien tendemos a vivir insatisfechos, a buscar siempre tener más, a, a estar siempre quejándonos y deseando algo más. Voy a pasar acá. Bueno. Y el texto en el que quiero enfocar esta enseñanza es Primera de Timoteo 6, versículo 6, que dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, ok, Timoteo, pues ya le había dado ciertos consejos acerca de cómo llevar una vida espiritual y piadosa, pero le dice, además de eso, además de tener una vida piadosa, de oración, de estudio de las escrituras, de perseverar en la palabra, es necesario que acompañes esa piedad con el contentamiento. Entonces, eh, es necesario que acompañemos esa vida de piedad estando satisfechos y contentos con lo que tenemos. Eso implica que algo que resta o que le quita a la vida piadosa es la insatisfacción, o sentirse insatisfecho o no estar agradecido por lo que se tiene. Siempre estar anhelando algo más y lo estoy hablando desde el punto de vista, digamos, material, porque pues hay ciertos anhelos y ciertos deseos que son muy piadosos, pero no estoy refiriéndome a eso, no estoy refiriéndome a desear ser más santo o desear eh, tener más comunión con Dios. No, no me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo a desear más cosas materiales, a tener más del mundo o más de ciertas cosas que no se podrían llamar en sí eh, meramente piadosas. Eso le quita mucho peso a nuestra vida de piedad porque pues tiene relación con la avaricia, con la envidia. Entonces, bueno, esta es como una estructura que hice del bosquejo de la enseñanza de hoy. En primer lugar, vamos a hablar acerca de qué es el contentamiento o cómo entendemos nosotros el contentamiento cristiano. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de cómo vivimos en medio de un mundo que es insatisfecho en sí. En tercer lugar, acerca del origen de la falta de contentamiento. Y finalmente, pues algunas tips, aunque no se podrían decir tips, algunas verdades bíblicas más bien que nos hablan de cómo encontrar satisfacción en nuestra vida cristiana. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de qué es el contentamiento.
Entonces, hemos oído hablar acerca del término y en sí la palabra nos da alguna pista de lo que se trata y es estar contentos, ¿cierto? Pero, bueno, quiero compartirles aquí hay una frase de un libro de un autor que se llama Jeremiah Burroughs y él es el autor de ese libro que se llama El contentamiento, una joya rara. Eh, y de ese libro también nos ha hablado el pastor Edgar en algunas ocasiones y pues me llama la atención el título que tiene el libro, ¿no? Porque habla como de que el contentamiento es una joya, pero que es muy rara en el mundo de la iglesia, en medio de los creyentes, es algo raro. Y él define el contentamiento y dice que la satisfacción cristiana es ese encuadre del espíritu que es dulce, interior, en paz, que se somete libremente a Dios y que se deleita en la disposición sabia y paternal de Dios en todas las condiciones. Entonces, como parafraseando lo que está diciendo el autor, es que estar satisfecho es estar contento con las decisiones que ha tomado Dios en cada circunstancia de mi vida. Es entender que Él es un Padre sabio y cuidadoso y que las cosas que está permitiendo que yo viva las está permitiendo con un fin particular y confiar en su sabiduría y en su bondad en cualquier circunstancia, buena o mala. Ese es el contentamiento. Entonces, el contentamiento es una disciplina, entonces por lo tanto debe ser ejercitada y tiene que ver con estar satisfecho con lo que se tiene y no desear nada más de eso. En Filipenses, el capítulo 4, versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estas son palabras también de Pablo. Entonces, Pablo llegó a desarrollar esta disciplina por medio de las circunstancias que había pasado en su vida. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que Pablo vivió diferentes circunstancias. Fue apedreado, estuvo en la cárcel, fue azotado, sufrió naufragios, lo picó una serpiente, ¿cierto? Sufrió hambre, escasez, críticas, persecución, enfermedad. Todas estas circunstancias por un lado negativas y por otro lado también circunstancias buenas, tuvo momentos de paz, de abundancia, pudo compartir con la iglesia, crecer con los hermanos, fortalecer su fe, ser acogido en medio del pueblo del Señor, ver que las multitudes se convertían. Entonces, él aprendió por medio de su experiencia a crecer en el contentamiento. Y esa es una escuela en la que nosotros también debemos entrar y entramos a lo largo de nuestra vida cristiana. Pero algo que nos da esperanza es que él dice que ha aprendido. En esta versión de la Reina Valera dice, estoy enseñado, pero otra versión dice, he aprendido a contentarme. Y esto nos da esperanza porque podemos entender que no es algo con lo que yo nazca o que sea algo que algunas personas tienen, sino que es algo que yo puedo aprender y en lo que puedo ejercitarme. Puedo aprender a vivir una vida de contentamiento. Em, el contentamiento es una gran ganancia, como les leía en el pasaje central, él dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, bueno, podemos preguntarnos una ganancia de qué. ¿Qué es lo que gano teniendo contentamiento? Ganamos primero tener disciplina cristiana en esa área. Podemos llevar una vida feliz y gozosa en Cristo, teniendo la satisfacción y la confianza de que Dios está proveyendo lo que necesito. Que si hay algo que no tengo es porque el Señor es sabio y sabe que no lo necesito. Entonces, esto me hace realmente feliz y plena. Lamentablemente, debido a la caída, nosotros vivimos en un mundo que está caracterizado por la insatisfacción y eso ha permeado a la iglesia, eso ha permeado eh, el pensamiento de nosotras como mujeres dentro de la iglesia, porque el mundo es demandante,
El mundo siempre quiere más, no se sacia. Y eso de una u otra manera nos afecta porque estamos viviendo dentro de un mundo caído. Entonces, la palabra dice que el Señor, y ya lo hemos visto en algunas enseñanzas anteriores, que el Señor nos ha dado todas las cosas que nosotras necesitamos para tener una vida piadosa. No nos hace falta nada, tenemos los medios de gracia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Escritura, tenemos el medio de gracia que es la oración para acercarnos a Él, tenemos promesas, tenemos una comunidad que es un cuerpo, ¿cierto? En el que nos podemos refugiar, en el que nos podemos apoyar. eh, Tenemos el conocimiento y la luz que nos ha sido dada de parte del Señor y el consejo sabio de su palabra. Y pensamos, bueno, a pesar de todas esas cosas que tengo, ¿por qué seguimos sintiéndonos insatisfechos? ¿Por qué seguimos anhelando aún algo más y seguimos sintiendo como que hay ciertos vacíos en algunas áreas de nuestra vida? Jeremías 2:13 dice, dos males ha hecho mi pueblo y está hablando el Señor. Dice, por un lado me dejaron a mí fuente de agua viva y por otro lado cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, Mm, bueno, el contexto es que en ese tiempo no había acueducto, entonces tenían que recoger el agua en vasijas. Pues aquí puse una vasija, pero realmente cuando habla de cisternas es más bien como un pozo grande donde se guarda el agua. Y el Señor está acusando al pueblo y le dice, bueno, ustedes están recogiendo o cavando para sí cisternas que no tienen agua y me dejaron a mí que soy una fuente de agua de vida. Y ese es el contexto realmente de las mujeres hoy, de nosotras como mujeres. Siempre estamos buscando satisfacer nuestra necesidad en otras cosas fuera del Señor. Por eso no nos sentimos satisfechas, porque es todas estas cosas en las que buscamos saciar nuestra sed son cisternas rotas, no retienen el agua. Y entonces esa búsqueda nos impide realmente disfrutar de los beneficios que nos ha dado el Señor de su mano. Nuestra insatisfacción proviene de estar siempre anhelando diferentes cosas en diferentes áreas. Entonces, por un lado, aquí puse pues tres palabras que son como las cosas que el mundo suele decir que los harían feliz, ¿no? Entonces, tener las tres, salud, dinero y amor, entonces eso me haría feliz. Digamos que hay una línea muy delgada entre pensar que desear tener salud no es pecado y no quiero que de pronto me malinterpreten. No está mal desearlo, no está mal orar por salud, pero aquí quise hacer como más bien un apartado hacia otro punto de vista. Entonces puede que esa salud esté relacionada más bien con mi cuerpo. Entonces vamos a hablar de qué deseos podríamos tener nosotras en la parte física. Tal vez no estamos satisfechas con nuestro estado físico, queremos vernos mejor físicamente, no sé, más delgadas, otras que son muy flaquitas quieren estar un poco más gorditas, nos sentimos insatisfechas con nuestra apariencia y queremos ser más bonitas o tener la admiración de las personas por nuestra apariencia. En la parte del dinero, tal vez nuestra insatisfacción es no tener un buen salario o algunas que están en casa piensan, bueno, si tuviera un trabajo podría tener dinero para ciertas cosas, eh, tener las cosas que tienen los demás. A veces eso se nos convierte también en una consecuencia de la falta de contentamiento, y es que empezamos a desear las cosas que tienen los otros y eso nos hace insatisfechos. Y eso es algo que alimenta mucho, por ejemplo, las redes sociales. En las redes sociales hay personas que tienen, no sé, como la costumbre que están en un restaurante, entonces foto, foto, foto. Y la persona, el espectador que está viendo esto a veces desearía, oye, yo quisiera tener una vida así, quisiera salir a esos lugares donde ellos pueden ir, quisiera tener la ropa que ellos pueden comprar o quisiera disfrutar o viajar a los lugares donde ellos han ido. Y digamos que
como les digo, hay una línea muy delgada entre cuando eso se convierte en un anhelo, digamos, sano, a cuando ya pasa el límite y se convierte en envidia o se convierte en codicia y en empezar como a estar deseando más y a crear insatisfacción en mi corazón por lo que en este momento tengo o por mis circunstancias actuales. O también hay un deseo por las cosas materiales. Entonces, quiero más zapatos, más ropa, una mejor casa, quiero un carro. Y el problema con este tipo de deseos, cuando no son deseos sanos, es que no se sacien. Puede que llegue de alguna manera a esforzarme a tener ciertas cosas, pero el deseo no para ahí, siempre va a aparecer un nuevo deseo para satisfacer. Y en el área del amor, entonces a veces en el área de las relaciones también nos vemos insatisfechas. Entonces tengo un esposo, pero hay cosas de mi esposo que no me gustan y quisiera que fuera de otra manera, un mejor esposo o mejores hijos. Estos hijos que tengo, definitivamente ciertas actitudes me molestan o no, o quisiera que mis hijos fueran como los hijos de otras personas y empiezo a comparar a mis hijos con otros y a sentirme insatisfecha por esas cosas que son dadas de la mano del Señor. Y también el ser apreciadas. Entonces, no, si mi esposo me valorara más, si me agradeciera más, si fuera más tierno, más romántico, si fuera como, y empezamos a mirar siempre del otro lado de la cerca, ¿no? Entonces, en estas áreas creo que podríamos abarcar un poco la perspectiva que a veces tenemos como mujeres y las cosas en las que nos podemos sentir insatisfechas con nuestra apariencia física en cuanto a las cosas que podemos adquirir, o sea, la falta a veces de dinero y en cuanto a las relaciones. Una de las expresiones visibles de la insatisfacción o de la falta de contentamiento es la envidia. Y lamentablemente creo que se da mucho en medio de las mujeres. Bueno, tal vez los hombres sufran del mismo pecado también, pero en este momento pues no me corresponde dirigirme a ellos. Estamos en el grupo de mujeres y vamos a hablar de nosotras. Eh, Existe entre las mujeres mucho el sentimiento de envidia, de competencia y como les decía hace un rato, siempre vemos el césped más verde del otro lado de la cerca, ¿no? Entonces, a veces vemos nuestra vida con toda esta insatisfacción y empezamos a envidiar o a desear las cosas que tienen otras mujeres. Entonces pensamos que tal vez seríamos más felices si tuviéramos las cosas que esa otra persona tiene. Y aquí hay un pasaje que lo coloqué, Salmos 37:7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Bueno, aquí está hablando obviamente que no debo envidiar las cosas que tiene o que llega a tener el impío, pero incluso dentro de la misma iglesia podemos llegar a envidiar las cosas que tiene nuestra hermana, otra mujer, ¿cierto? Entonces pensamos, yo sería más feliz si tuviera el trabajo que tiene fulana, o si mis hijos fueran como los hijos de tal hermana. Incluso podríamos llegar al punto de desear el esposo de otra hermana, ¿cierto? O su apariencia física, o no, si mi esposo fuera como fulanito. O si yo, no, es que si mi esposo fuera así, yo sería más feliz. Entonces empezamos como a cuestionar las cosas que Dios nos ha dado y a murmurar en contra de lo que Dios nos ha provisto. Las solteras pueden empezarnos, si yo fuera casada, entonces sería feliz. Si tuviera un esposo, sería realmente feliz. Las mujeres que no tienen hijos, si tuviera hijos, sería realmente felices. Y las que tienen hijos, si yo no tuviera hijos, sería realmente feliz, ¿no? Siempre hay una insatisfacción en cada etapa de nuestra vida. Y hay también unas consecuencias en la falta del contentamiento. Entonces, por un lado está la falta de un espíritu agradecido y esto nos lleva a otros pecados. Entonces, nos lleva al pecado de la murmuración, que como recordamos fue el pecado que caracterizó al pueblo de Israel mientras estuvieron en el desierto, y ese murmurar es dudar de la provisión del Señor, dudar de su bondad, dudar de su sabiduría, pensar, bueno, Dios debería darme ciertas cosas, o si yo fuera
Si yo pudiera tener, digamos, el poder de Dios para hacer ciertas cosas, haría las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces dudamos de la provisión del Señor, eh, empezamos a quejarnos, ¿no? Esa es otra característica de un corazón insatisfecho y es la queja. Entonces todo el tiempo me estoy quejando de mi condición, de mi estado económico, de mi apariencia física, me estoy quejando de, no sé, de cómo es mi relación con los demás y echo siempre culpas a los otros porque no me siento satisfecha con mi relación con ellos. Y la crítica también. O sea, la crítica es una manera simplemente de ocultar la envidia. Cuando yo critico a una persona, todo el tiempo a veces trato como de no mostrar que la envidio, pero entonces trato como de buscarle defectos para no sentirme mal con las cosas que yo no tengo. Y eso es una característica muy común en una persona que no está satisfecha consigo misma y es reflejarse en otros y empezar a buscar siempre los errores en las personas a las que envidia. Bueno, ¿y cuál es el origen del problema? Bueno, realmente el origen del problema es el origen de todos los demás pecados, ¿no? Y es la caída. Entonces nosotros vemos que Eva estaba en un ambiente ideal, ¿no? Eh, Ella estaba en un jardín donde tenía todo lo que necesitaba, tenía un esposo sin pecado, estaba en un ambiente perfecto, y lo más importante era que tenía una comunión íntima con Dios y tenía una relación con Dios donde podía hablar con Él y caminar con Él. Pero en ese ambiente en el que ella no tenía necesidad de nada y creía que no había ninguna insatisfacción en su corazón, llega la serpiente, ¿no? Y habla a la mujer y empieza a poner ideas en su mente para hacerla dudar acerca de la bondad del Señor. Y entonces le dice la serpiente, con que Dios os ha dicho. Antes de eso, la mujer tenía un mandamiento acerca del árbol, había tal vez visto el fruto, pero nunca lo deseó, ni lo codició, ni pensó en que quisiera tenerlo. Pero la serpiente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que él coma seréis igual a Dios. Y en ese momento que la serpiente le dice, vas a ser igual a Dios y vas a adquirir la sabiduría. Entonces viene este pasaje y dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces lo tomó y lo comió y le dio también a su esposo. Entonces, lo que hizo la serpiente fue poner una insatisfacción en el corazón de Eva. Y ahora ella no solamente estaba satisfecha con todo esto que tenía, sino que ahora quería más. No estaba conforme con caminar con Dios, tener un esposo perfecto, un esposo santo. No estaba satisfecha ahora con vivir en el lugar en el que vivía, ni con cumplir el rol que tenía, sino que ahora quería ser como Dios. Entonces quería más. Y ya apareció un vacío en su corazón que ella ya no lo quería o creía que Dios no podía llenar. Y por eso tomó del fruto. Ahora nosotras, de ahí en adelante, eh, tenemos en nuestra naturaleza esa misma insatisfacción que nos dejó nuestra madre Eva. Y ahora siempre va a haber ciertos vacíos en nuestro corazón que vamos a buscar llenar. Bueno, en el caso del descontento pasa eso y lo que pasó igual en el corazón de Eva y es que cuando nos centramos en lo que no tenemos, eso nos hace miserables. Estar concentrada siempre en pensar lo que no tengo en este momento, en el trabajo que no tengo, en los viajes que no puedo hacer, en la ropa que no puedo comprar, en el cuerpo que no puedo tener. Eso me hace finalmente miserable porque no llego a disfrutar lo que tengo. A veces los papás le dicen a uno, bueno, a mí me decían cuando era pequeña, no esté mirando el plato ajeno. Y eso pasaba porque uno siempre miraba al hermanito, si al hermanito le servían más o una presa más grande. Y eso impedía incluso que uno disfrutara lo que uno tenía.
Y es así, cuando yo estoy todo el tiempo viendo lo que tienen los demás, las bendiciones de los otros, y es muy fácil cuando yo estoy inmersa en, en un mundo en el que ofrece muchas cosas, por ejemplo, y reitero esta parte de las redes, eh, empieza a crearse cierta insatisfacción porque veo que otros tienen cosas que quiero y no puedo tener por una u otra razón. Entonces, eso finalmente me hace miserable. Y eso fue lo que pasó al pueblo de Israel. Ellos estuvieron en el desierto y todo los hacía sentirse insatisfechos. O sea, tenían sed, el Señor les da agua de la roca. Tenían hambre, el Señor les provee maná. No, ya no quiero maná. Qué pereza este maná, todos los días este maná, no conocemos nada más que este maná, queremos carne. Bueno, el Señor les manda carne y dice que comieron hasta saciarse. El Señor dice, voy a hacer que la coman hasta que les salga por las narices. O sea, les voy a proveer mucha carne. Comen carne, pero siguen quejándose. El Señor les proveyó alimento, les proveyó refugio, una nube en el día para que les diera sombra, columna de fuego en la noche para protegerlos y darles calor. Su ropa no se desgastó ni sus zapatos se envejecieron, pero aún así ellos vivían insatisfechos. Y resulta que empezaron a murmurar en contra del Señor. Perdón. Y dice que el pueblo se quejó, y esa es una de las características del corazón insatisfecho, y es la queja. Dice que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Nosotros no podemos equivocarnos pensando que el Dios del Antiguo Testamento, que este Dios que ardió en ira a causa de la queja del pueblo, es un Dios diferente al que tenemos hoy. Es el mismo Dios que por su misericordia en este momento, como dice la palabra, es paciente con nosotros esperando nuestro arrepentimiento, pero es el mismo Dios y piensa exactamente lo mismo acerca de la queja y de la murmuración. Él nos ha provisto muchas cosas en su misericordia y a veces dejamos de disfrutar esas pequeñas cosas de cada día porque estamos viendo siempre del otro lado de la cerca. Y encontré esta frase que me pareció genial en un libro y dice, la peor cosa que le puede ocurrir a un cristiano que está anhelando algo que está fuera de la voluntad de Dios es que Dios se lo otorgue. Y es bueno en este momento hacer esa evaluación porque a veces nos encontramos como mujeres deseando cosas que están fuera de la voluntad del Señor. Y en una ocasión escuchaba acerca de una mujer que pensaba, bueno, ¿y si mi esposo muriera? Porque pues sabía que era creyente y no se iba a poder divorciar sin solamente cuando el esposo muriera. Pensaba, si mi esposo muriera, podría entonces casarme con... Y tenía una cantidad de cosas en su corazón, de insatisfacciones por, no sé, eh, muchos problemas o muchos deseos más bien insatisfechos y llega a pensar o a desear ciertas cosas. Y nosotras podemos estar ahí anhelando cosas que no son la voluntad del Señor, que tal vez no las expresemos en forma de oraciones, pero que son anhelos que están dentro de nuestro corazón, que tal vez solo nosotras conocemos. Y pensamos, ok, ¿será que de verdad quisiéramos que Dios nos concediera eso? A veces nos encontramos anhelando cosas que no están dentro de la voluntad del Señor. Y dice, por ejemplo, esta frase, que eso es lo peor que podría ocurrirle a una persona. Entonces, voy a leerles Salmos 81, 11 al 12. Ay, me equivoqué, escribí 3 unos. 11 al 12 dice así. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y creo que esto es de lo que habla la frase, y es que lo peor que puede pasarle a una persona es que Dios la abandone a sus propios deseos. Es como si le dijera, ok, ¿quieres eso? Tómalo. Y nosotros no podemos creernos más sabios que el Señor. Si el Señor hasta cierta medida nos niega ciertas cosas que son anhelos de nuestro corazón, es porque Él sabe realmente cuál es mi necesidad. ¿Mm? Él sabe qué necesito, Él sabe
hacia dónde me está llevando. Y Él sabe qué es lo que yo necesito para tener una vida piadosa y qué es lo mejor para mí para santificarme. Pero a veces yo pienso que quiero ciertas cosas y que sería mejor si las tuviera. Y cuando somos muy insistentes y cuando no buscamos nuestra satisfacción en el Señor pasa esto, porque dice, mi pueblo no me quiso a mí. Ah, ok, no me quieres a mí, no quieres que yo sea quien llene tus vacíos, entonces voy a dejar que los llenes con lo que tú crees que te va a hacer feliz. Ok, bueno, y finalmente, escucho algún ruido. Porfa, si cerramos los micrófonos, se escuchó por ahí un ruido. Entonces, ¿cómo encontramos satisfacción en medio de un mundo insatisfecho, en medio de una historia que solo habla de eso, de falta de satisfacción? Entonces, primero debemos entender que el anhelo de Dios es el deseo correcto. Debemos anhelar siempre crecer en el conocimiento del Señor. Ese debe ser nuestro deseo final, tener al Señor. Todo anhelo piadoso debe estar fundamentado en la voluntad de Dios. Podemos aprender a vivir contentas en cualquiera que sea nuestra situación, como pasó con Pablo, ¿no? Finalmente este pasaje que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere a eso, que podemos vivir en cualquier circunstancia, buena o mala, y estar contentos porque es Cristo quien nos fortalece para poder estar contentos en esas circunstancias. A veces decimos, ok, sí, yo puedo estar contento en medio de la abundancia y puedo estar contento en medio de la dificultad, ¿cierto? Pero saber vivir con abundancia y con escasez no es sencillo en la práctica. A veces decimos, ok, yo necesito crecer en contentamiento para vivir en la pobreza. Es como lógico, o sea, si yo no tengo, pues necesito vivir en contentamiento, pero para que yo necesitaría contentamiento en la abundancia. Bueno, también es necesario ser sabios en la abundancia porque, como les decía antes, los deseos del corazón caído no se satisfacen. Entonces yo puedo tener y decir, ok, tengo abundancia y empiezo a tener una cosa, otra, pero me comienzo a dar cuenta que esto ya no me satisface y quiero siempre más y más y más. Entonces, debo someter esa ansiedad por tener y esa codicia por las cosas que me ofrece el mundo a la soberanía del Señor. Debo someterme a que el Señor, a la sabiduría de Dios y entender que Él tiene control de todas las cosas, entender que Él es bueno, que las cosas que se me niegan no es porque Dios sea mezquino con sus hijos. De hecho, Él dice, si un padre le pide a un hijo un pan, le dará una piedra, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo Dios, que es bondadoso, va a hacer eso con nosotros? Él no nos niega cosas porque sea mezquino o porque simplemente no nos las quiera dar, sino que Él conoce nuestro corazón, Él sabe qué es lo mejor para nosotros, para que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él sabe que si nos da ciertas cosas, a veces yo pienso, bueno, ¿cómo sería yo, por ejemplo, si tuviera muchísimo dinero? Y pienso, bueno, tal vez, eh, no sé, me olvide de los caminos del Señor, tal vez empiece a depender de mí misma o a confiar en mis riquezas en lugar de confiar en la provisión del Señor. Entonces pienso, tal vez no sería una buena idea tener mucho dinero. ¿M? Hemos visto casos de muchas personas que llevan una vida de cierta piedad, pero empezaron a tener dinero y se apartaron del Señor. Hay personas que dicen, ok, si tuviera un trabajo donde ganara más, pero entonces ese trabajo les implica mucho tiempo y resultaron apartándose del Señor y descuidando su vida de devoción, sus disciplinas espirituales, su familia, y entonces no era tan buena idea tener el trabajo que pedían, pero como leíamos, el Señor dice, ok, quieren eso, tómalo. Y a veces nos toca decir, ok, Señor, si tenías razón, no era por ahí. ¿Mm? Em, las mujeres que aman a Dios y a su palabra encuentran fuentes de satisfacción que sobrepasan a cualquier cosa que el mundo ofrece. Entonces, ¿dónde encuentro yo realmente satisfacción? En la palabra.
cuando yo me refugio en la palabra, que es agua, ¿cierto? Que es esa agua que me limpia, que es esa fuente inagotable, entonces amo a Dios, lo conozco, lo encuentro en su palabra y empiezo a encontrar satisfacción en eso, en lo que Él ofrece. Entonces, por otro lado, si las mujeres que aman a Dios encuentran satisfacción en su palabra, entonces la raíz de la falta de contentamiento es que las mujeres no estamos buscando al Señor, no tenemos un conocimiento profundo de las Escrituras. Y eso hace que como no conozco, no me alimento de ese pan de vida, entonces voy a estar buscando, ¿cierto? Ser satisfecha en cosas externas. Entonces busco mi satisfacción o que esas necesidades de mi corazón las llene mi esposo, mis hijos, el dinero, una mejor apariencia, el mundo, la admiración, el respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y como eso no va a llenar jamás el vacío de nuestro corazón, porque nosotros fuimos diseñados para amar al Señor, para adorarlo y para ser satisfechos en Él. Nuestro corazón solamente encuentra satisfacción en Dios. Entonces, si no encontramos satisfacción en Dios, nada nos va a satisfacer. Hay una frase que dice, sí, si Dios no es suficiente para ti, nada lo será. Puedo tener todo el mundo, riquezas, eh, no sé, la mejor apariencia física, belleza, puedo tener el amor de las personas, lo que quiera, pero si no está Cristo, nunca se va a llenar ese vacío y siempre voy a vivir insatisfecha. Por eso vemos mucha gente que se suicida, ¿no? Famosos con mucho dinero, modelos muy hermosas y se quitan la vida porque no, nada de esto llena ni satisface el alma del hombre. Y bueno, como para concluir, el contentamiento es una opción y es una elección y puede ser aprendido. Entonces, puedo trabajar, no es, ay, no, simplemente no. Es que esa persona tiene ese don de que siempre está contenta. No, no es un don que Dios ha dado a unos o a otros, es una disciplina en la que nosotros debemos trabajar. Es igual que la oración. No es que unas personas les fluya el orar, entonces pues que ellas oren porque es parte, no, es un llamado al Señor, es un mandamiento, el contentamiento es una disciplina que le suma a mi vida de piedad, es ganancia para la vida piadosa y puede aprenderse, puedo trabajar en eso, puedo empezar a, a disfrutar de cada una de las pequeñas cosas que Dios me da en mi día a día. Qué bueno es que yo pueda sentarme a desayunar y sea cual sea la provisión del Señor para mí, hoy pueda disfrutarlo y saber que viene de la mano del Señor, que el Señor es tan bueno que se acordó ese día de suplirme para que yo pudiera comer, ¿no? Que ok, tengo un esposo y tal vez deja la ropa por ahí, entonces pienso, gracias Señor, mientras recojo el reguero puedo pensar, gracias Señor, porque tengo un esposo a quien recogerle el reguero. ¿No? Hay otras personas que no pueden disfrutar de eso. Tengo mis niños y molestan y hacen reguero y gritan y corren y puedo decir gracias Señor por esta etapa de la vida de mis hijos en que los estoy disfrutando en casa, en que puedo, en que alegran mi ambiente con sus gritos, con sus juegos, en que vienen a molestarme y que si puedo jugar con ellos, gracias porque tengo esto. Tal vez en unos años no pueda tenerlos. Se irán de casa y yo estaré aquí sola y entonces anhelaré ir a visitarlos o que vengan a visitarme, pero hoy los tengo aquí, disfruto de esto y doy gracias porque es la provisión del Señor. Entonces puedo ir creciendo y también ir practicando el contentamiento en mi vida diaria. Ay, perdón, me olvidé la última. Y la felicidad no es el fruto de mis circunstancias, no la determina si tengo plata, si estoy bonita, si tengo amor, salud, dinero y amor. Eso no determina mi felicidad, sino es más bien el resultado de la rendición a lo que Dios eligió para mi vida. Cuando yo aprendo a aceptar que esto que Dios ha escogido para mí es su voluntad y es lo mejor, entonces empiezo a ser feliz, a tener paz y gozo y a tener contentamiento en saber que el esposo que tengo es el que Dios eligió para mí. Los hijos que tengo, Dios los eligió para mí. Si en esta etapa de mi vida estoy soltera y no tengo un esposo, bueno, es la circunstancia la que Dios ha elegido para mí. ¿Mm?
Si en este momento no tengo hijos, bueno, Dios ha decidido esto para mí en esta etapa de mi vida. Estoy sola, separada, divorciada. Dios ha elegido estas circunstancias para formar en mí el carácter de Cristo y debo saber que Dios está eh, orquestando todas las circunstancias de mi vida con un propósito y Él sabe qué es lo que necesito. En el momento en que necesite el esposo, Él lo dará. En el momento que necesite los hijos, se los proveerá. En el momento en que necesite un aumento, un mejor trabajo o tener ciertas cosas, se las va a proveer. Y el saber eso y confiar en eso es lo que significa estar satisfecho, tener contentamiento. Entonces, como algunas aplicaciones, eh, es importante que para crecer en nuestra vida de contentamiento estemos arraigadas a la palabra. Debemos escuchar su palabra. Cuando estamos en la iglesia el domingo, aprendamos a no solo oír, sino escuchar la palabra del Señor. Entender que esa palabra es la voz de Dios hablando a mi vida y eso va a traer satisfacción porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y quiero leerles aquí Juan 10, 25 al 28. Dice así. Juan 10, 25 al 28. Dice, Jesús les dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces lo que dice Jesús acá es que las ovejas, sus ovejas oyen su voz. Y cuando escuchamos su voz, ¿cuál es el resultado? Dice, yo les doy vida eterna. Entonces, ¿qué mayor fuente de satisfacción que la vida que proviene del Señor, que la da a aquellos que escuchan su voz, ¿cierto? En segundo lugar, debemos estudiar la palabra. Y aquí, okay. Y aquí quiero animarlas, mis hermanas, a esta parte y a que nosotras como mujeres tomemos la iniciativa de estudiar la palabra del Señor. A veces es triste ver que el estudio en medio de las mujeres de la iglesia no es algo muy habitual, ¿no? Vemos a los hermanos y me alegra mucho por eso, digamos, estar en una iglesia donde los hombres tienen un liderazgo fuerte. Eso es muy bueno, pero nosotras como mujeres no podemos quedarnos, digamos, relegadas en el estudio de la palabra. Obviamente no estamos apuntando a un servicio que no nos compete dentro de la iglesia, pero para nuestro crecimiento personal, para la edificación de nuestros hijos, de nuestra familia, de otras mujeres, nosotras debemos estudiar la palabra de una manera seria. No, no podemos mm, simplemente conformarnos con cada domingo escuchar el mensaje, debemos ser disciplinadas en estudiar la palabra con seriedad, en aprender las doctrinas básicas, en estudiar la Biblia para nuestra edificación. Eh, Así que pues debemos hacerlo con regularidad y las animo porque la iglesia está ofreciendo muchos medios para estudiarla y nosotras también, o sea, si de pronto no se nos cruzan los horarios y no podemos hacerlo por algún motivo, en internet hay cursos, podemos acudir a estudios bíblicos, apoyarnos en otras hermanas, pero es importante que lo hagamos. Y quiero leerles aquí Mateo 4:4 acerca de la parte del estudio de la palabra. Dice así. Ay, estoy en Marcos. Sí, sí, aquí no me sonaba ese pasaje. Dice así. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces,
La palabra viene a ser para nosotros como pan, ¿no? Cuando uno tiene hambre, lo único que lo satisface es comer. Entonces, si tenemos hambre, nuestro corazón está insatisfecho, vamos a venir a la fuente de agua y a la fuente de alimento que es la palabra del Señor. En tercer lugar, debemos aplicar esa palabra que aprendemos, ¿no? Ponerla en práctica en nuestra vida, porque no podemos ser solamente oidores, sino también hacedores de su palabra, como dice Romanos 2:13. No podemos ser solo oidores, o sea, que escuché, qué lindo mensaje, pero si no empiezo a aplicar esto en mi vida, si no empiezo a ver cambios y crecimiento en mi vida espiritual, lo que voy a estar es aumentando esa insatisfacción. Y finalmente debemos amar la palabra del Señor y uno de los textos favoritos para mí en toda la Biblia es el Salmo 119, porque muestra cómo el amor por la palabra del Señor, cómo ese deseo por la palabra del Señor logra llenar todos los vacíos y todos esos anhelos que hay en el alma del hombre. Y quiero leerles uno de esos pasajes, es el Salmo 119:97, dice así. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y cuando nosotros amamos la palabra del Señor, meditamos en ella y la disfrutamos, nos sacia por completo. Así que esa joya rara de la que habla eh, Jeremiah Burroughs eh, puede ser nuestra si nosotros aprendemos a crecer en el contentamiento piadoso. Que el Señor nos ayude a disfrutar todas esas pequeñas cosas, a ser más conscientes de cada día, a valorar el tener salud, a valorar el tener una casa, el valorar que el Señor nos haya suplido de un trabajo, que a veces tal vez no sea el trabajo ideal, pero pues tenemos una fuente, no sé, de ingresos, a valorar a nuestro esposo, a nuestros hijos, nuestros padres, la familia que tenemos, la iglesia en la que nos congregamos. Todas esas pequeñas cosas son dadas de la mano del Señor. Y cuando nosotros no tenemos un corazón contento, estamos siendo desagradecidos con las cosas que el Señor nos provee. Y lo que estamos acumulando es juicio a veces sobre nosotros o puede venir la mano del Señor para castigarnos y corregirnos. Así que pues, revisemos cómo está nuestro nivel de contentamiento, si nos encontramos que definitivamente estamos insatisfechas, eh, envidiamos, queremos saciar nuestras cosas no sé, algunas cosas materiales que nos ofrece el mundo, empecemos a evaluar si tal vez nos está faltando esta parte y es más de la palabra del Señor, más comunión con el Señor, encontrar siempre, saciar nuestra sed y nuestra hambre en el Señor, que es una fuente de agua de vida y esa agua no escasea. Bueno, eso era lo que tenía hoy para compartirles. Entonces, no sé si hay algún comentario o, no sé, oramos. Bueno, Mile, pues es un comentario. Ujú, Eh, a mí me pasaba antes bastante el ver injusticia en muchas cosas y pensar que yo merecía ciertas otras cosas que no, en realidad no era así. Y pues gracias a Dios por la palabra, porque eso trae libertad también en esa parte, aunque todavía lucho con muchas cosas en mi desagradecimiento en mi corazón. Pero algo que me sirvió mucho para entender eso es que de pronto lo que decías en cuanto a al deseo de el desear lo que tiene otra persona o las condiciones de otra persona, o al pensar en que si yo tuviera esto o lo otro, así uno piense que no está codiciándolo, pero sí lo está codiciando. Algo que me resultó en mi corazón, me dio tranquilidad y Dios me ayudó a entender es que hace parte de la mentira del diablo, en realidad, porque lo que otra persona tiene, a mí no me va a servir. ujú,
porque no tiene las condiciones que yo tengo. Ellos tienen algo específico, ellas tienen algo específico, tiene algo muy particular que para ella funciona, pero para mí no. Tal vez si a mí me dieran lo que yo estoy deseando, muy probablemente me haría más infeliz de lo que tengo ahorita, que las cosas que tengo ahorita. Ajá. Entonces siento que es como una mentira también del diablo que se aprovecha y toma nuestro corazón, lo seduce como hizo con Eva y nos engaña y nos hace creer que sí, así como ella pensaba que iba a ser como Dios, iba a estar mejor y todo lo contrario. Hasta el día de hoy sabemos que no funcionó, que no fue verdad. Ajá. Entonces, de esa misma manera, Sí, lo que, yo creo que dime. es como tratar de a veces creer que somos más sabios que Dios, lo que tú dices, o sea, creer si yo tuviera esto, entonces sí podría, pero es como desconfiar de la sabiduría y de la bondad del Señor. Él sabe realmente quién necesita qué, en qué momento, y, Ujú, y cuando no confiamos en Dios, entonces vienen como esas dudas, esos ataques a nuestra fe, a nuestra vida, y lo que tú dices, lo que pasó con Eva, exactamente es lo mismo que nosotras sufrimos cada día. Y es la misma lucha de todas las mujeres alrededor del mundo, porque es la Biblia que no solamente nosotros vivimos estas tentaciones, sino que todos los hermanos en todas las etapas de la historia y alrededor del mundo sufren esas mismas luchas. Entonces, qué bueno escucharte que a ti también te pasa, porque entonces ya no nos sentimos como a veces creemos que solo nosotros pasamos por eso, pero todas hemos tenido esas insatisfacciones en nuestro corazón y hemos buscado como llenarlas con ciertas cosas que lo que hacen es acrecentar más el vacío. ujú. Sí, era eso. Ok, bueno, mis hermanas, entonces oremos, cerramos la sesión y que el Señor nos ayude a no ser solamente oidoras, sino también hacedoras y a crecer en el contentamiento día a día, disfrutar de esas cosas eh, que de cada día, que podamos disfrutar, no sé, el caldito de la tarde o disfrutar del sol, ¿cierto? De los días soleados, de los días fríos, que todo sea un deleite porque lo vivimos para el Señor. Señor, en esta noche te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos provees, vienen de tu mano, Señor. Tú nos entregas cada día, Señor, tu provisión que es perfecta para nuestra necesidad. Tú sabes qué cosas necesitamos, tú sabes qué cosas nos hacen falta, Señor, en nuestra vida espiritual, y eso es lo que tú nos suples, porque eres un Padre bueno, Señor. No eres mezquino, Señor, no eres en tu carácter, Señor, no está al negarnos las cosas simplemente por ver que no las necesitamos, sino que tú eres bondadoso, misericordioso y abundante en misericordia, en dones. Gracias por tu perdón, Señor, porque podemos acudir a ti hoy, Señor, en arrepentimiento y pedirte que nos perdones, porque no hemos sido agradecidas, Señor. Siempre estamos insatisfechas, deseando más y no hemos buscado nuestra satisfacción en ti. No hemos acudido a tu palabra para saciarnos de tus bondades, Señor, de tu riqueza, Señor, que hay en ella. Señor, sabemos que el conocimiento tuyo, Señor, y de tu voluntad nos sacia. Ayúdanos a confiar en tu provisión, a confiar en tu bondad, a confiar en tu carácter, Señor. A saber que tú eres bueno por encima de cualquier cosa, Señor. Y que eres bueno con nosotras, Señor, porque eres un Padre bueno que quiere lo mejor para sus hijas, Señor. Yo te pido que nos ayudes a cada una de nosotras en las luchas particulares que cada una tiene, Señor. Las que luchan, Señor, tal vez con su apariencia física, a las que luchan, Señor, tal vez con su deseo de cosas materiales, a veces con las dificultades económicas que no nos permiten suplir ciertas cosas, Señor. Ayúdanos a confiar que tú eres un Dios proveedor, Señor, y que tenemos, Señor, y tendremos siempre suplidas nuestras necesidades porque confiamos en ti. Señor, yo pongo la vida de mis hermanas en tus manos. Te doy gracias por este tiempo que nos permitiste compartir. Ayúdanos en el resto de esta semana, Señor, a ser conscientes de tus bendiciones y a ser agradecidas por ello.
Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.